Recibirlo en este set siempre es iluminador, porque es un hombre con vasta experiencia en el campo de la psicología, en el tratamiento de los hombres y de su nueva masculinidad, pero también de todas las afecciones que se pueden presentar en la salud mental. Y nosotros sabemos que la ansiedad es uno de los factores que más de los desbalances emocionales o ya veremos psicológicos que nos afectan o fisiológicos a los seres humanos. Sin embargo, cuando la ansiedad se generaliza, se puede convertir en un trastorno severo. Vamos a recibir al doctor Luis Berget, psicólogo y terapista familiar y director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros otra vez, que lo tuvimos en la pandemia por Zoom, cuando hablábamos de las consecuencias en la salud mental, precisamente que todo el confinamiento de ese entonces y las personas que estaban falleciendo podía traer a nuestra psiquis. Pero viendo ahora un estudio que hizo la Pucamaima, presentado el año pasado, que revelaba que el 38.7% de la población ha experimentado en este tiempo ataques de ansiedad, un 20% síntomas de depresión y un 4% ideas de suicidio o suicidas. ¿Es esto lo normal o eso se incrementó en este tiempo? Sin duda alguna se incrementó. Lo normal es que la ansiedad sea el trastorno más prevalente, es el que más ocurre. Y en el término de lo que fue la pandemia, pues sin duda alguna se disparó todavía mucho más. Y la gente se preguntará por qué. Lo que ocurre es que hay una diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. El miedo es una emoción normal que detona ante una amenaza que tú observas objetivamente. La ansiedad es una amenaza percibida. Por ejemplo, ante la situación de incertidumbre que vive el mundo y que vive el país generado por la pandemia, entonces se disparan los niveles de ansiedad porque la percepción de riesgo y de amenaza, debido a que tú no tienes certeza de lo que va a pasar con tu vida, eso trae una movilización fisiológica que entonces se va a traducir en una serie de compulsiones, actitudes impulsivas, una capacidad reactiva. Hay una diferencia entre lo que es responder y lo que es reaccionar. Los seres humanos respondemos, los animales reaccionan. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que aumentan los niveles de ansiedad, vamos pasando de la respuesta a la reacción. Por eso tú ves que estas personas tienden más al nerviosismo, a la impulsividad, y la ansiedad genera un estado interno de incomodidad insoportable que se llama disforia. Y para salir de la disforia, entonces pueden apelar al consumo de sustancias, el que fumaba ahora fuma más. Adicciones. Exacto, entonces eso es... O depresión incluso. Sí, porque hay lo que se llama una comorbilidad. Comorbilidad es cuando los síntomas de ansiedad conviven con otros síntomas de otros trastornos. Entonces tú verás, por ejemplo, que hay mucha comorbilidad entre depresión y ansiedad, entre consumo de sustancias y ansiedad. Doctor, antes de ver justamente cómo se va entrelazando, me queda claro que lo único seguro en la vida era la muerte y los impuestos, pero ahora con la pandemia también la ansiedad. Creo que todo mundo hasta cierto grado ha tenido algún punto de ansiedad o la va a tener en algún momento de la vida, y que nosotros mismos tenemos los mecanismos para frenar hasta un momento. ¿En qué momento o qué señales tenemos de nosotros o de terceros en donde ya se tiene que procurar ayuda porque uno no tiene la capacidad? No puede controlar. Exactamente, no lo puede controlar. Porque hay un nivel de ansiedad que es saludable, que es el que te motiva a hacer cosas, que el que estaba leyendo yo también en un estudio. Pero cuando aumenta ya y se descontrola, entonces eso se generaliza, ahí es donde nos afecta. Lo que pasa es que la ansiedad y el miedo son contenidos psicológicos evolutivos. Eso viene por razones primitivas de la adaptación que tiene un ser humano, sí. Porque si tú no tienes una sirenita por dentro que te advierta de los peligros, entonces vas a estar tan relajada que los peligros pueden representar la posibilidad entre la vida y la muerte. Entonces por eso nos asustamos, por eso cuando tú vas a montar este programa,
hay algo que se llama una ligera ansiedad. La ansiedad se expresa a nivel leve, moderado y grave. Exacto. Pero si tú no tienes un nivel de activación, aunque sea mínimo, tú vas a soltar, te vas a relajar tanto y no te vas a preocupar porque las cosas queden bien. Pero ¿en qué momento ya es necesario procurar ayuda porque ya dejó de ser o sano o, como dijo Maricela, ya no lo podemos controlar nosotros mismos? Cuando te tornas disfuncional y discapacitado ante los retos de tu vida. Que no funciona. Por ejemplo, te voy a dar el caso de las personas que tienen ansiedad a hablar en público. Nosotros le llamamos a Miedo eso ya, antes le llamaban miedo escénico, pero ahora es ansiedad social, porque por lo regular, el que tiene miedo a hablar en público tiene miedo a muchos espacios donde hay personas. ¿Por qué? Porque el miedo irracional es cómo me van a evaluar, si van a aceptar lo que yo voy a decir. Muchas veces esto sintoniza con un miedo al rechazo. Entonces, ¿qué hace esta persona? Evita los escenarios donde tenga que exponerse. Y al evitar los escenarios para no exponerse, la ansiedad sube más porque va perdiendo habilidades para afrontar el reto. Ahí Doctor, entonces ya tiene que consultar para ayuda profesional. Doctor, la ansiedad no solamente está en la cabeza, sino que uno somatiza en el cuerpo. Sí. ¿Cuáles serían esos síntomas para yo identificar que tengo ansiedad o para que una persona cercana a mí identifique que yo tengo ansiedad y me pueda llevar o recomendar a un médico? Porque hay muchas personas que no se atreven a decir tengo este problema. Y también, o no se dan cuenta que es ansiedad. Sí, y también me gustaría saber de esas estadísticas nuevas, si hay más hombres que mujeres o es igual, porque muchos hombres, sobre todo en esta sociedad machista, no se atreven a decir tengo ansiedad, tengo depresión, porque me van a ver como débil y eso no se usa en esta sociedad. Bueno, comienzo por el final porque la variable género es importante. Primero porque los hombres normalmente no van a buscar ayuda profesional. Yo te digo a ti, en mi experiencia de 33 años como psicólogo, el 70% de mis pacientes son mujeres. Ahora bien, prevalencia a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud te reporta el doble de casos de ansiedad que lo que te reporta en hombres, en el caso de las mujeres, igual que la depresión. Pero también tenemos que tomar en cuenta que los trastornos se distribuyen por población. Tú no vas a ver tantos trastornos antisociales en mujeres, no vas a ver tanto trastorno por alcoholismo en mujeres o por uso de otro tipo de sustancias, a menos que no sea tranquilizantes. Las mujeres consumen más tranquilizantes por el tema de la misma ansiedad. Y aquí tenemos un problema que es el de la automedicación. Lo que mencionaba yo al principio, hay medicamentos que se venden en las farmacias como ansiolíticos, pero leves. Entonces la gente dice, ok, la pastillita, para quitarme esta irritabilidad o este nerviosismo, esta ansiedad que tengo. ¿Eso es saludable? No es saludable. Primero, porque no todos los organismos son iguales. Segundo, porque son sustancias psicoactivas que tienen un efecto a nivel de cerebro. Aunque sea un simple sedoxil, es bueno que la gente lo escuche, porque esa se la toma casi todo el mundo. No, y el problema además de que la gente lo ve como algo muy simple, es que eso es lo que llamamos un placebo en algunos casos, porque cuando una persona se automedica, que no tiene una evaluación, no sabe la gravedad del problema que tiene, entonces va creando un tipo de dependencia, porque lo que está logrando es una sensación de control momentáneo sobre el problema. Y al tener la sensación psicológica de control en el momento, no ataca la raíz del problema. Lo que hace es evitar un afrontamiento saludable. Una curita en una herida abierta. Definitivamente. Eso nosotros le llamamos bono por demora. Sí. Que tú cobras hoy, pero sacrificas el futuro. Pero doctor, quería que me respondiera la pregunta de la somatización. ¿Cómo sé... ¿cuáles son los síntomas que aparecen a nivel físico? No solo mental, hay gente que le da náusea, hay gente que le da insomnio, hay gente que dice no tengo apetito y no sabe de lo que es. Sí, mira, cada caso es muy particular y depende también de la modalidad de ansiedad. No es lo mismo un trastorno de pánico que una ansiedad generalizada. En un trastorno de pánico tú tienes unas manifestaciones más dramáticas. Que cree que te va a morir. La persona le aumenta la frecuencia cardíaca, le sudan las manos, tiene una sensación, nosotros le llamamos a eso un craving. Un craving es un acting out, una necesidad de salir del espacio donde siente la amenaza. El problema es que la amenaza no existe. No existe, es percibida. A diferencia del miedo,
que en verdad el perro te cayó atrás. Sí, claro. El miedo te activa. Sí. Aquí el miedo, el perro está en la cabeza. Sí, yo había escuchado que la ansiedad es vivir en el futuro. Mucha gente tiene un examen, tiene una presentación, está en dudas en su trabajo porque ha escuchado que el jefe puede ser que lo despida, puede ser, quiere hacer un cambio importante y está dejando de vivir su presente con su momento alegre y feliz por estar preocupado y ansioso por lo que no ha ocurrido y a lo mejor ni siquiera va a ocurrir. Vamos a dejar un poquito a la gente con no solamente el consejo de que tiene que ir a consulta, porque en nuestro país nosotros tenemos mucha dificultad para que la población pueda acceder a consultas psicológicas, a menos que no haya una justificación para que el seguro te cubra, y es la Casi realidad, nunca cubre. por desgracia. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que no ha llegado a tener un trastorno generalizado, que no está en una situación crítica, para evitar llegar ahí y cambiar su estilo de vida sin tener que tomar ansiolíticos? Alguien que tenga una tendencia a la ansiedad, a preocuparse más de la cuenta, a comerse las uñas, a estar pensando... Arrancarse los cabellos. A arrancarse, bueno. Gracias. Exacto, aquí conocemos una. Tricotilomanía. ¿Cómo se llama esa? Tricotilomanía. Tricotilomanía, pero es todo el tiempo, exacto. ¿Qué puede hacer la gente que tiene este problema? Lo primero es entender que la incertidumbre es parte de la vida. La mayor parte de la gente tiene una mala imagen, un mal concepto de la incertidumbre y define lo incierto como terrible, como catastrófico, como apocalíptico. Yo no sé lo que voy a hacer, yo no sé lo que va a pasar. Y ese yo no sé lo que voy a hacer, yo no sé lo que va a pasar, va generando lo que tú decías, y ahí conecto con tu pregunta. La ansiedad es el trastorno más fisiológico que existe. ¿Por qué razón? Porque hay un mecanismo, recuerden que el ser humano es psico, socio, espiritual. Tiene un cerebro y el cerebro tiene la amígdala cerebral, que es la estructura que se activa ante el peligro. Entonces, cuando le envías la señal de que tú estás en peligro porque no sabes qué vas a hacer en el mañana y tú no tienes una estrategia, una estructura para darle respuesta a ese mañana, ahí se comienza a activar esa amígdala que moviliza al cuerpo para que dé respuesta ante la amenaza que tú estás percibiendo. Y es ahí estás creando tú mismo que en estás tu creando cerebro. con tu pensamiento. Doctor, nos dicen mucho qué no decirle a una persona que está deprimida o que tiene ansiedad. No, tú, o sea, ¿por qué tú estás así? O sea, la gente no entiende lo que es una enfermedad mental. La persona que está enferma no quiere estar así. Entonces, ¿qué le digo? Porque sé que no le debo decir, pero ¿qué le digo a una persona que tiene depresión, más que ansiedad? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo lo ayudo? Mira, en el caso de la depresión, a diferencia de la ansiedad, que tú puedes calmar al que tiene ansiedad estando ahí y dándole informaciones que puedan garantizar algo de certeza y decirle e invitarlo a que controle lo que puede controlar y suelte todo lo otro. Ya cuando la persona está depresiva, lo que quiere es que tú lo entiendas, lo que quiere es que tú le respetes sus sentimientos y que no comencemos a usar obviedades como de que tú eres una persona bien, Tú lo Tú tienes todo. tienes carro, tú tienes hijos, tú tienes techo, tú tienes comida. Esos son detonantes muy peligrosos, porque lo que pasa con la persona cuando se deprime es que cuando lo invitamos a hacer lo que no puede hacer, se siente más impotente y hasta culpable. Dice, y con porque yo no soy remordimientos, feliz. porque Doctor, no puede hacer aquello que los demás hacen y que tú le estás presionando para que doctor, hagas. ya un poco para terminar por el tema del tiempo, ¿cuál sería la fórmula, siguiendo lo que dice Camila, para yo poder convencer a alguien, amigo, amistad, familia, de que procure ayuda? Porque a veces, Camila dice, los hombres no quieren, pero ok, hombres, mujeres que están un poco renuentes, ¿cuál es esa fórmula o lo mejor que se le puede decir para que procure ayuda? Sin duda alguna que hacer análisis costo-beneficio. Costo-beneficio es qué te está pasando con la ansiedad, con la depresión, cómo está afectando tu cómo familia, te está afectando a las ti mismo, consecuencias tu a ti mismo, capacidad de ser feliz. tu capacidad de ser feliz. Lo segundo, beneficios. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras este problema? ¿Qué pasará con tu vida? Y tercero, identificar las barreras que están impidiendo que la persona acepte la ayuda.
puede ser una desinformación, puede ser que no quiere verse como un loco, porque aquí la mayoría de la gente todavía cree que ir a un psiquiatra o visitar a un profesional de la conducta es porque estamos mal, estamos en defecto con relación a los demás. Estamos en defecto. Y no entienden que, por ejemplo, tú me dices, ay, tengo una ñañara en ese brazo, te dicen, ve al dermatólogo de una vez antes que se te riegue. Pero si le dices, me siento nerviosa, no te dicen ve al psicólogo. Las enfermedades mentales durante la Edad Media se asociaron a prácticas demoníacas. De hecho, el que se enfermaba le horodaban el cráneo para sacarle el demonio. Entonces, esas tradiciones todavía andan por ahí. Pero para, como decía él, para terminar, hay un tema que a mí me preocupa, que es el de la medicación. Vuelvo, insisto, la automedicación nunca, pero no todo tiene que ser medicado. Es decir, los que llegan a tener un problema muy severo de ansiedad no es la mayoría, pero la mayoría sí somos víctimas de la ansiedad. Entonces, tenemos que aprender y utilizar recursos, hacer ejercicio, hacer cosas que nos den placer. No puede decir, para evitar tener que tomar una pastilla, porque la pastilla es un parche, como decía usted, es una curita. En algunos casos es necesario para balancear un cerebro o un organismo, pero no siempre. Sí, mira, la ansiedad es un desafío interesante para el desarrollo humano, porque cuando hay ansiedad puedes hacer prácticas conductuales como el ejercicio, la relajación, prácticas interpersonales en términos de saber con quién te relacionas, porque si hay ansiedad y te relacionas con una gente más ansiosa que tú, pues sin duda alguna vas a detonar. Pero la más importante de todas las prácticas son las prácticas cognitivas. ¿Qué es una práctica cognitiva? Aprender a darle un significado a la vida diferente, un significado menos amenazante, aprender a relacionarte mejor con tu futuro, con tu presente y con tu pasado, porque en definitiva ese significado es el que le da el verdadero propósito a la vida. Y le digo algo, si hay un trastorno que tiene una brecha muy corta entre ricos y pobres, la ansiedad. Así mismo. Ustedes no ven que Elon Musk se quiere ir y que para Marte, es huyéndole a la ansiedad. Así mismo es. Porque él le tiene miedo a las bombas atómicas, le tiene miedo ese está loco. Pero bueno, es un genio loco. Como casi todos los locos o los genios. Así es. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Siempre nos enseña mucho. Y aprender de nuestra salud mental es muy importante en estos tiempos en que todos hemos pasado por depresiones o por tristezas o por trastornos de ansiedad. No se sienta un extraño, no se sienta único, no se sienta diferente o menos. Vaya, busque ayuda, pero lea sobre este tema, que es muy común a todos nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a conocer a alguien que tiene una respuesta y una solución para la tristeza y la depresión. Freddy Ginebra, bueno, a conocernos, a recibir aquí. Mi primo Freddy Ginebra nos visita en este momento. Oye, Freddy, eso es el vino que me está dando.